Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Magali Ahumada Galván, Samantha Mirafuentes Rosas, Fernanda Mabel Osorio Trejo, Itzel Valdés Rodríguez y su servidora Belén Salcedo Gatica. Y vamos a hablar sobre la influenza y las pandemias en el mundo. Bueno, para que exista una pandemia debe de haber un brote. Y bueno, les voy a explicar qué es una pandemia. Bueno, es una epidemia de una enfermedad u otra afección de salud. Esta ocurre en una zona extensa y afecta a países y continentes. También afecta a una parte considerable de la población. Bueno, una epidemia, esta ocurre cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en una área geográfica concreta. Para que se declare el estado de pandemia, se deben de cumplir con dos criterios. 1. Que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y 2. Los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la influenza H1N1. Como sabemos, hace 11 años, México vivió en estado de pandemia por la influenza H1N1, como ahora lo estamos viviendo con el COVID-19. Bueno, ¿qué es? Bueno, como sabemos, la influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa benigna, donde la podemos confundir por un resfriado común. Esto es causado por el virus de la influenza A, B y C, y sus síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga. Bueno, como sabemos, algunas personas pueden tener vómito o diarrea, pero esto es más común en niños que en adultos. Y la influenza se da más en personas adultas, pero también, como sabemos, ya existe la vacuna. Este virus de la influenza se va a clasificar en subtipos y para que nosotros podamos conocer subtipos tenemos que observar las dos proteínas que se unen a la superficie del virus. Una de estas proteínas es la hemaglutinina, la cual es representada por la H, y la otra es la neuraminidasa, la cual es representada por la N. Entonces, actualmente se conocen 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa. Entonces, dependiendo de la combinación de estas dos proteínas que tenga nuestro virus, vamos a poder conocer su subtipo. Entonces, ahora sí, ¿cómo se originó la pandemia de la influenza H1N1? Entonces, para finales del mes de abril del 2009, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta de emergencia acerca de este nuevo virus de la influenza A H1N1, el cual no se había presentado anteriormente en humanos, por lo que era un virus completamente nuevo y las vacunas que existían para la influenza de otros subtipos de este virus no iban a funcionar con este nuevo virus. Los primeros casos se empezaron a detectar en las primeras semanas del mes de abril. En México se detectan pequeños brotes de esta enfermedad y lo relacionan con la influenza. Y pues en Estados Unidos vamos a tener que el primer caso se confirmó el 15 de abril. Este va a ser en un niño que vive en California. Días después también se confirma el segundo caso, también incluso en otro niño. Ya para ese entonces, el 16 de abril, pues el número de casos en México ya había incrementado, por lo que México decide pues notificar todos esos casos a la Organización Mundial de la Salud y también empieza a realizar biopsias en los pacientes fallecidos para que así se manden a los laboratorios de Estados Unidos y Canadá y se investigue qué era lo que producía esa enfermedad. México no contaba con un laboratorio que tuviera como esas medidas o específicamente para eso, por lo que no se pudo realizar aquí. Entonces, ya el 17 de abril, pues en una conferencia de prensa en México se va a emitir una alerta nacional epidemiológica. Ya para el 21 de abril, pues en Estados Unidos, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades ya había identificado a este nuevo virus y lo informó a su población como el virus de la influenza A H1N1. En México, el 23 de abril, pues la Secretaría de Salud anuncia acerca de este nuevo virus que estaba circulando en el territorio mexicano y pues lo asociaban con una infección respiratoria grave. Entonces, para el 25 de abril, pues se declara estado de cuarentena
emergencia y en este caso se suspenden las actividades, por lo que también se suspenden las escuelas, ya que en las escuelas se puede llegar a dar un contagio masivo. Y pues vemos que para el 29 de abril, pues la Organización Mundial de la Salud pues ya había elevado el nivel de alerta a fase 5, lo cual significaba pandemia inminente, es decir que próximamente, días después, ya probablemente la influenza ya se iba a clasificar como una pandemia. Pandemia. El 25 de abril, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote que vivían México y Estados Unidos como una emergencia de salud pública de interés internacional. Se recomendó a los países que se intensificara la vigilancia epidemiológica en busca de una enfermedad tipo y neumonías graves. En tan solo 2 días la pandemia se elevó y el 29 de abril la directora general de la OMS, Margaret Chan, declaró la inminencia de una nueva pandemia y se solicitó a los países en marcha los planes de preparación y respuesta. El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el surgimiento de una nueva pandemia a nivel mundial. El fin de la pandemia. Un año después, el 23 de junio del 2010, Estados Unidos declaró el fin de la emergencia y 6 días después también lo realizó México. El 10 de agosto, la Organización Mundial declaró oficialmente el fin de la alerta de pandemia y se inició una fase post-pandémica. Esto quiere decir que la pandemia siguió su curso y el virus se presentaría específicamente en una temporada del año. En México, la vida de 1,316 personas y en su mayoría de los casos fueron afectadas las personas jóvenes. ¿Qué aprendimos? México no estaba preparado para una pandemia, pues no contaba con los suficientes insumos, ni mucho menos con el conocimiento para tratar el H1N1. Tampoco se contaba con un laboratorio con las medidas de bioseguridad para poder estudiar este tipo de enfermedades. Y en clases básicas, la población tampoco tenía un conocimiento exacto en cuanto al lavado de manos, cubrirse correctamente al estornudar o tocar objetos. Ahora estaré hablándoles sobre las pandemias en el mundo, comenzando con la primera, que es la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa causada por el virus variola de la familia Poxvirus, que causó la muerte de 300 millones de personas. Se diseñó la primera vacuna en 1796 por Edward Jenner y actualmente esta enfermedad se encuentra erradicada. Continuando con el sarampión, esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus de la familia Parabixoviridae del género Morbillivirus. Esta se conoce desde hace más de 3.000 años y el principal problema de esta enfermedad es su alta tasa de contagio. Aunque se pudo controlar muy bien, causó la muerte de 200 millones de personas y esta enfermedad aún no se ha podido erradicar. El VIH-Sida es causada por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates de África y que actualmente hay 37 millones de personas infectadas con VIH-Sida en el mundo. Y tan solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad. Continuando con la gripe española, la cual fue una de las pandemias de la historia, que fue causada por el virus de influenza A del subtipo H1N1, que causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. Continuando con la peste negra, o también llamada peste bubónica, fue una de las pandemias más letales, y se estima que hubieron 25 millones de muertes, pero solamente en Europa. Esta fue provocada por la bacteria Yersinia pestis, y actualmente esta enfermedad se trata con antibióticos. Continuamos con la tercera pandemia. Se denomina así comúnmente la tercera pandemia de peste bubónica que se comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Arrasó con la vida de 12 millones de personas y se estableció en las áreas de Manchuria y de Mongolia. Continuando con tifus, es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias del género Rickettsia. Son transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos, específicamente lo que es el piojo, y ha matado a 4 millones de personas a lo largo de su historia. Esta enfermedad se distribuye más en áreas rurales y actualmente contamos con un bajo riesgo de poderse propagar o enfermar cualquier otra persona. Cólera. Es causada por la bacteria Vibrio cholerae y mata a 3 millones de personas. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX.
cuya suma total supera los 3 millones de muertos. Actualmente se puede prevenir con vacunas y hábitos higiénicos. La gripe de Hong Kong fue causada por una variación o una mutación de la influenza AH3N2 y se propagó por todo el mundo matando a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo. Vamos a continuar con las estrategias de contención contra las pandemias. Según el Reglamento Sanitario Internacional, tiene como finalidad principal lo que es la prevención de la propagación internacional de las enfermedades, el proteger esta propagación al igual que poderle controlar y dar una respuesta a lo que es salud pública. Cuenta con diferentes conceptos que son los que se muestran en esta diapositiva y son los procedimientos específicos para la vigilancia de eventos y riesgos de salud pública por los países y su notificación e información a la OMS. Estos procedimientos son exclusivos para lo que es la vigilancia de las enfermedades, epidemias o pandemias que estén sucediendo, en los riesgos que van a contraer a los países. La solicitud por la OMS de verificación de eventos de salud pública que ocurren en los países, el que se esté verificando si es verídico la información que se está dando de los diferentes países en donde se está ocurriendo esto, que sea enfermedad, epidemia, pandemia. La evaluación rápida de riesgo en colaboración con los países y presentación de asistencia a estos. La determinación de si un evento constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y la coordinación de la respuesta internacional. Continuando, gestión integral de eventos para alerta y respuesta internacionales ante brotes epidémicos. La OMS ha desarrollado un sistema de gestión de eventos para manejar la información más importante sobre los brotes y garantizar la precisión y oportunidad de las comunicaciones entre profesionales clave de la salud pública internacional, incluidas oficinas regionales de la OMS, oficinas de país, controles colaboradores y asociados a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos GOAL. Concluyendo con esta presentación, sabemos que una epidemia puede causar una problemática a nivel mundial. Al igual que en el caso de México, pues estamos teniendo una pérdida económica muy alta y una crisis de pánico en la sociedad. También un desabasto de artículos, ya sea de limpieza o inclusive de alimentos, ya sean enlatados o empaquetados, que se pueden consumir constantemente. Aunque sabemos que todas las epidemias que hemos mencionado en esta presentación, tanto epidemias como pandemias, han dejado pues algo a lo largo de la historia. Se han determinado desde todo un inicio y pues aunque ha habido pérdidas humanas, pues también nos ha dado como un avance científico y de salud para combatir y preservar la vida. Sabemos que estas enfermedades muchas veces son muy difíciles de atacar, pero con la investigación podemos tener mejor prevenciones y para que en un futuro, si se llegue a presentar de nuevo una enfermedad o algún brote, podamos atacarlas de las acciones que sabemos que ya son correctas. Actualmente sabemos que estamos viviendo por algo difícil, que es una pandemia de lo que es el COVID-19 y que pues como ya demostramos, sí se está dando un pánico entre las personas, hay una baja economía, pero aún así sabemos que para poder controlar esta enfermedad debemos de seguir las prevenciones para que nosotros mismos podamos cuidarnos. Lo que sabemos es de que tenemos que seguir con esas prevenciones y nosotros como estudiantes de salud tenemos que también distribuir esta información para que podamos cuidarnos a nosotros mismos. Sabemos que actualmente no solo el gobierno es un apoyo, sino que también hay instituciones que están aliadas para que pues podamos prevenir tanto enfermedades como podamos controlarlas y no sigan avanzando. Mencionamos aquí unas y esperemos que pues también sea de utilidad el tema. Espero y le haya gustado, maestra, y pues doy con conclusión lo que es este tema de lo que son las epidemias.